96.5. Son las 8:35. Está con nosotros el ingeniero Diandino Peña, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Con él, aquí en los estudios, está su esposa, María de Peña. Están los hijos del ingeniero Diandino Peña, Luidi Peña, Cristian Peña, Diandi Peña, Dimari Peña y Nolan Peña. Están también los yernos, Martín Ten y César Gutiérrez, su hermano Carlos Peña y otros amigos, Flavio Gutiérrez, Rafael Gutiérrez. ¿Y dónde está Nanfi? Que Sonia me lo puso aquí, pero Nanfi Rodríguez, pero bueno, pero viene por ahí. Así es. Viene Nanfi. Entonces, señores, amigo y colega. Un saludo a todos. Vamos a conversar con el ingeniero Diandino Peña, agradeciéndole que haya pues accedido a una petición que le formulamos en la tarde de ayer para que viniera al programa a responder las preguntas que se le formularan. Así que gracias, ingeniero Peña. Sí, gracias a ustedes. Ante todo, buenos días a toda la teleradio audiencia de este programa, que evidentemente ha acumulado los créditos necesarios para tener el calificativo de un programa exitoso. Un abrazo fraternal a toda la composición que integran los miembros de este panel, todos amigos. Pero creo que de manera especial quiero tender un testimonio de gratitud a Julio y a Eury, porque esta aparición, primera intervención pública, no estaba pautada para esta semana. Y de manera sorpresiva yo accedí a aceptar la invitación y agradecer que realmente en una forma tan rápida se me creara el espacio para materializar esta primera intervención pública. Y no la teníamos postado para esta semana, porque en verdad nos veíamos en la necesidad de dar seguimiento a lo que sustenta el contenido del tema central de esta entrevista. Y pudimos verificar que realmente todo lo que constituyó una andanada con propósitos claramente premeditados no había tenido el impacto que se esperaba en los medios escritos. Y en términos de seguimiento de las redes sociales, los que realmente nos asisten en estos temas, nos pasaban los informes de que prácticamente rondaba el 80% del 10 millones de habitantes que tenían opinión neutra. Y eso nos decía a nosotros que por qué teníamos que salir a intervenir a un tema que realmente no haya logrado el impacto bajo el cual fue diseñado y presentado. Pero hay un motivo que a nosotros no nos teme decirlo, aunque sea un motivo íntimo, familiar, que realmente sí nos precipitó a aceptar la oportuna invitación de Julio y Eury. Es el motivo familiar. Y cuando digo que no tengo ningún temor en abordarlo, es porque realmente es un sentimiento auténtico de la familia, que yo sé que es el mínimo común divisor de cualquier familia que se vea en una situación como la que nosotros estamos. Nosotros somos una familia numerosa, donde nosotros tenemos 20 hijos y nietos, que realmente han evidenciado a principios de semana, han acumulado el resultado de lo que es un mar turbulento, sacudiendo sus corazones y generando cuestionarios y preguntas que lastiman en el alma. Un comportamiento que realmente los mueve a ellos a preguntar, porque ellos participan con nosotros noche tras noche en reuniones familiares de encuentro con la palabra de Dios. Y en nuestras oraciones ellos oyen los nombres de personas que realmente han participado en esto y que no conocen.
Nos preguntan por qué ustedes intervienen, interceden, pidiendo bendiciones para estas familias. Dios mío, porque eso es nuestro deber. Pero sin embargo, papi, abuelo, nosotros no sabemos qué daño tan grande tú has hecho a este país para haber merecido lo que se está haciendo. Y eso realmente nosotros no podemos negarte, que nos obliga a nosotros a vivir esta angustia y a tener que pasar por la tragedia de que cada mañana preguntarte qué vamos a decir en el colegio. Mis hijos, no se preocupen. Muy fuerte eso. No se preocupen, que realmente a lo largo del camino Dios sabe que detrás de todos estos procesos para sus hijos, Él tiene un propósito y sus planes son perfectos. Ingeniero, ¿usted reconoce que como funcionario público tiene el deber de reportar sobre sus bienes? Mire, Mira, Eury está llorando. Sobre... Mira, Eury está llorando. Perdón, María Elena, mira. Yo quiero, bueno, Eury, es por eso que tú estás llorando, por lo que dije. yo quiero, reportar María Elena, que sobre sus bienes, sí, y es importante, Eury, desde que entra al gobierno, no, cuál era su María capital, Elena, cómo creció, de yo quiero, dónde María sacó Elena, sus que ustedes me ingresos. permitan yo Sí. desarrollar lo que realmente es el consenso en términos de lo que yo debo hablar. Exacto. Consenso familiar. Hay un formato que no es extenso, que es lo que yo quiero cumplir con un mandato de familia. Pero permítame decirle algo, ingeniero. Yo entiendo y respeto mucho la familia representada acá, pero hay también un deber ante la ciudadanía. Estamos en un país de cerca de 10 millones de habitantes. Sí. Y Alicia presentó documentos. Usted tiene el derecho de demostrar, si así lo puede hacer, que esos documentos son falsos. Pero hay una ciudadanía que está esperando la verdad sobre eso. Por eso es importante la aclaración de parte suya, más allá de lo de la familia, sobre sus bienes. Sí, yo creo que más importante es que realmente ustedes me permitan ejercer el derecho a yo decir lo que me corresponde decir en el marco y respeto de lo familiar y en el marco y respeto que nosotros pretendemos no referirnos a nadie en particular, a ninguna persona física, no obstante haya sido escenario central del tema. Nosotros queremos decir que ante las imputaciones lanzadas en contra de nuestra familia, en contra de nuestro patrimonio familiar, ante las claras y evidentes pretensiones, intenciones desveladas de establecer un eventual vínculo entre los recursos de los proyectos que como funcionario público nosotros manejamos en el Metro Santo Domingo, tienen un eventual vínculo con nuestros proyectos, específicamente el último proyecto que conforma el último eslabón de una cadena de más de 4 décadas de ejercicio profesional privado, con un aporte de sacrificio y trabajo permanente, que es lo que sustenta la base de la conformación de nuestro patrimonio familiar. Nosotros, en función y en nuestra calidad de padre de familia, en función y a nuestro nivel de obligatoriedad que nos obliga a presentar el tema ante la ciudadanía y contestar todo cuestionamiento en el marco de nuestras funciones públicas, nosotros hemos venido a hacer una serie de puntualizaciones. Primero, dejar sentado que el marco conceptual que sustenta el formato corporativo de nuestro patrimonio familiar está sustentado en principios y criterios muy personales de alguien que pretende ser etiquetado como un padre responsable. Ante todo, procurar que el patrimonio familiar, en función de lo que corresponde a cada hijo, quede preservado y garantizado en el tiempo, procurando mantener una armonía y unión familiar con base al amor de Cristo Jesús. Y naturalmente, nosotros también como objetivo de que el legado que nosotros dejamos a nuestros hijos sea una realidad en la extensión del tiempo. Entonces, con este criterio, este patrimonio familiar está conformado en base a un formato donde integran
un grupo de empresas que han sido asumidas, incorporadas, con base a lo que le permite la ley. O sea, son legales y pagan impuestos. Son legales y pagan impuestos, en base a lo que le permite la ley. Es decir, que tengan la capacidad de convertirse en vehículos corporativos y puedan hacer la actividad que les son consistentes con la ley. Ser titulares de acciones, ser titulares de proyectos, ser titulares tenedores de bienes, poder asumir la titularidad de procesos de transacciones, de procesos de capitalización. Y todas estas empresas están registradas en las instituciones públicas que obedecen a la ley. No solamente registradas, todas están al día en sus obligaciones fiscales. Todas están al día en sus obligaciones fiscales. Y estas empresas, a la luz de la ley de acceso a... Eso es demostrable, ingeniero. O sea, eso es demostrable que todas están al día. Claro. ¿Dónde se puede? Eso, si uno va al el puerto que interno, tenga, el que se apegue al concepto de ejercer el derecho de ejercer el libre acceso a la información pública, que vaya a la instancia correspondiente ante el reclamo o requerimiento que tiene las evidencias de que una de esas empresas no está al día. Y nosotros... ¿Por qué obviar y no incluir la titularidad de esas empresas en sus declaraciones juradas de bienes? Todas esas, ante, en este caso, la Cámara de Cuentas. Todas esas empresas, todas nuestras declaraciones juradas están hechas conforme a la ley. Si alguien tiene evidencia de que no están conforme a la ley, y conforme a la ley quiere decir que nuestros asesores aprueban y dan aquiescencia a nuestras declaraciones juradas en el formato de que obedecen la verdad. Lo que no aparece en la declaración jurada es porque nuestros asesores nos han dicho que no corresponde. Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a demostrar, si se demuestra, si se nos comprueba que nosotros hemos violentado la ley en cuanto a lo que está declarado, nosotros estamos en disposición de acudir a la instancia correspondiente y enmendar, si es necesario, al precio que sea necesario, lo que pudo haber sido pero un usted error. Sí tiene 28 empresas, como se ha informado. 22 empresas. No 29, como decía en el informe. Cuando digo usted, me refiero a la familia. O sea, la familia Peña, en este caso que usted lidera, sí tiene 22 empresas. Y de esas 22, no 28 como se informó inicialmente, uno dice, bueno, usted dice que lo ha hecho acorde a la ley, pero uno dice, ¿por qué si es titular de 22 empresas, ninguna de esas empresas figuran como parte de su patrimonio cuando ha hecho las declaraciones? Bueno, sencillamente porque si soy titular tengo que presentarla. Ahora, si no soy titular, Ingeniero, ¿usted recuerda la última declaración jurada que usted firmó como funcionario público? Bueno, la última fue en el aquí ahora fue ahora. Ahora. Usted hay en el reportaje, en la parte que yo vi, hay muchos capítulos de esa declaración. Yo hice una declaración jurada, yo sé lo que es eso. Dice, no aplica. Bienes inmuebles no aplica, vehículos de motor no aplica. ¿Usted recuerda más o menos lo que usted firmó como parte de su patrimonio? Mire, yo no quiero referirme de manera específica a ninguna declaración jurada. Okay. Yo sencillamente quiero dejar sentado que cualquier ciudadano que entienda que ante lo que ha visto en una declaración jurada, se dirija a la instancia correspondiente con las pruebas correspondientes y ahí nosotros vamos a hablar de eso. Y en el caso de cuando dice no hubo operaciones, que fueron datos que ofreció la periodista en base a 9 meses de investigaciones. Y usted sabe que si yo pongo en cese una operación, no tengo que pagar los impuestos, apenas un 1% de los activos, algo así. O sea, uno paga una mínima cantidad, mantiene la empresa funcionando, pero según esa investigación, la empresa estaba operando, pero aparecía, no hubo operaciones en el año. Es que la particularidad que tiene este modelo, formato corporativo, es un formato universalmente asumido por todos los empresarios. Está dentro de las normas. Dentro de las normas. Usted tiene un proyecto específico, usted escoge una empresa y le da la titularidad. Tan pronto el proyecto se ejecuta, la empresa sale de la actividad comercial y solamente se circunscribe
hacia algún activo quedó en ese proyecto, un apartamento que no se vendió. Pagar los impuestos de Pagar los impuestos de eso. Son empresas coyunturales. Coyunturales por proyecto. Para proyectos y para tenedoras, para darle la titular de acciones, para asumir procesos de capitalización. Ninguna de esas empresas ha ingresado con dinero. ¿Ese modelo lo utilizan otros grupos empresariales en la República Dominicana? Es difícil que usted encuentre un empresario que no se cubra bajo ese precepto, porque es la única manera que usted puede cubrirse de las embestidas que realmente son consistentes cuando usted da el pecho. Y de las demandas laborales. No, está muy claro. Pero cuando usted habla de cubrirse. Escúchame, lo que... Este hombre ha dicho algo importante, Julio, embestida cuando uno del pecho. ¿Cómo es eso, ingeniero? No, habla de cubrirse. Pero hay una cuestión demandas que es importante, que mucha gente lo entienda con claridad, porque puede parecer una parte un tanto técnica, pero el ingeniero Peña, observando cuál ha sido la historia de otras familias, quiso evitar con tiempo que en su familia se reprodujeran las cosas que hemos visto en otras familias. Y uno de los mecanismos a lo que se acude en ese sentido es el mecanismo de aligerar el equipaje. ¿Qué es eso? Distribuir bien la aligerar el equipaje es que el ingeniero de Andino Peña en estos momentos de lo que es dueño exactamente de su legado. Es decir, el patrimonio del ingeniero de Andino Peña es un patrimonio de la familia. Es un patrimonio de la familia comunicado en todos los resortes, cómo están organizadas las cosas. Eso evita que en el futuro se presenten los pleitos que hemos visto recientemente en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si mi patrimonio, el de Julio Martínez Pozo, está a nombre de Julio Martínez Pozo, ya eso genera una serie de cosas distintas a que Julio Martínez Pozo organiza su patrimonio, lo distribuye entre los hijos y entre todo lo que tiene que distribuirlo. Nietos, no, Julio, mira, di que nietos. Sí, entonces ya es otra cosa, pero continuamos con la conversación. Ingeniero, es importante lo que Julio está hablando, porque una de las grandes dificultades que enfrenta un funcionario público, a la luz de la Constitución, me parece que en el artículo 48, ¿qué hacemos? Viene a constituirse en una espada de Damocles en el cuello de un funcionario. Y quien les dice esto está sufriendo las consecuencias y los rigores de haber asumido un proyecto que ha lastimado inevitablemente y ha creado dificultades diversas a comercio, a personas físicas, a casas individuales. Y nosotros tenemos un cúmulo de demandas en curso, que si nosotros no hubiésemos cubierto en el modelo que hemos asumido, como cualquier empresario lo ha hecho, nosotros estuviéramos prácticamente paralizados. ¿Por qué? Porque en nuestra función, tenemos demanda, producto de los daños que nosotros de manera inevitable hemos tenido que ocasionar, porque el Estado no está en capacidad de asumir y resarcir en su justa dimensión a los daños que se ocasionan cuando usted tiene que abrir una calle o una avenida central como la Padre Castellano, la avenida San Vicente de Paúl, y cerrarle prácticamente el frente a los negocios, disminuyendo y agrediendo el acceso al público. Si el gobierno tuviera, con todo el derecho que tienen esos ciudadanos, que acceder a las demandas, solamente eso cubriría todo el costo del metro. Entonces eso implica que el riesgo que nosotros tomamos, consciente, nos crea una dificultad que mal haríamos nosotros en no hacer lo que estamos haciendo, en cubrir el patrimonio y el legado de nuestros hijos. Ingeniero, mire, perdón, entendemos. Mariana, ¿te ayudó a preguntar? No, está bien. Sí. Ahorita yo hablo. Sí, por favor. Ingeniero, ¿se ha cuestionado su ejercicio como funcionario público y manejo de los recursos del Estado? Es decir, al decir que usted tiene un imperio encubierto, se ha dejado entrever que usted ha usado recursos del metro o recursos de cada vez que usted ha sido funcionario para pasarlo a sus empresas de manera irregular y ilegal y de alguna manera
estafar al pueblo y al Estado Dominicano. Perdón, escúchame. O sea, si tú dices que hay un emporio encubierto, quiere decir, y tú eres funcionario público, ese es el problema de los funcionarios públicos. No puedes tener recursos individuales porque una vez dice que se los robaron. Entonces, el proyecto que usted ha manejado uno de los más importantes de la historia del país es el metro, que ha manejado muchos recursos. Uno dice, bueno, puede haber sobrevaluación, puede haber una serie de cosas. ¿Cuál es la realidad entonces de ese metro, de la aplicación de los recursos de manera correcta o incorrecta? O sea, ¿cuál es la realidad de ese metro en función de lo que usted ha administrado? Mire, primero, antes de abordar el tema, yo quiero que quede sentado y claro que el calificativo o epíteto de un emporio oculto no tiene sustento, porque todo el formato y toda la interioridad de nuestro patrimonio familiar está transparentado a través de todas las instituciones públicas, y todas las informaciones que están contenidas en la interioridad de este patrimonio están al alcance de todo aquel que quiera. O sea, ingeniero, que si usted aparece, por ejemplo, en un listado de empresas offshore en Panamá, esas empresas están registradas aquí también. Se hicieron mediante un mecanismo legal. Todas están hechas mediante un mecanismo legal. La Cámara de Comercio están todas. Lo dice incluso el reportaje. Si realmente alguien tiene las evidencias de que hemos violentado o que ha evadido impuestos, nosotros acudiríamos a la instancia correspondiente. Si se evidencia que realmente ha dejado de pagarse un impuesto por un error de nuestros asesores, nosotros evidentemente que estamos en la obligatoriedad de corresponder en materializar la enmienda, ya sea con el pago de los impuestos correspondientes. Ya le citó la Cámara de Cuentas. ¿Ha habido alguna interacción con la Cámara de Cuentas a propósito de ese reportaje periodístico? Vamos al tema con la intervención de Eury, porque nosotros estamos abiertos. Hasta ahora no hemos recibido ningún requerimiento, todo al contrario. Nosotros estamos solicitando a la Cámara de Cuentas que proceda a hacer la última fase de auditoría en función de nuestro ejercicio público. Usted se lo solicitó a la Cámara de Cuentas. Sí. Entonces, la pregunta de Eury, lo del metro, es quizás para mí el centro y el eje más importante de lo que se pretende a través de toda esta andanada. Es tomar el metro de Santo Domingo y quitarle el velo de pureza que tiene a nuestra forma de ver. Entonces es bueno que nosotros hablemos un poco de lo que ha sido el metro en función de sus orígenes, para que se entienda cómo ha ocurrido esto y cómo se justifica lo que finalmente vamos a presentar como logro y gran beneficio para el país. El metro de Santo Domingo se origina a la luz de un decreto del presidente Fernández, donde nos responsabiliza de asumir la gerencia del metro de Santo Domingo. A nuestra sugerencia, nosotros conversamos con el presidente, que entendíamos que la gerencia del metro era un calificativo que no se correspondía con la realidad, por cuanto no había un metro existente, que era mejor cambiar la titularidad de esto y crear una oficina que fuese el aposento de formación de todo el concepto de desarrollo de este metro. Y por eso surge la Oficina de Reordenamiento del Transporte, que surgió con dos motivos principales, con dos objetivos esenciales. Primero, insertar en el casco metropolitano un sistema de ejes ferroviarios que fueran consistentes con lo que es la realidad del capítulo de movilidad pública en la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo ha estado caracterizada por un sistema de movilidad pública desordenado, caótico, evidentemente muy atrasado, caracterizado por políticas públicas aplicadas con la sensación de inmediatismo, y evidentemente que había que detener este crecimiento descomunal y desordenado que había sido originado por más de 4 o 5 gobiernos, atendiendo a requerimientos de los sectores sindicalistas y cediendo a sus pretensiones. Habían creado un marco de ejercicio totalmente contrario a lo que merece un país, como cualquier país. Entonces entendimos que dentro de los objetivos de LOPRED, además de sembrar estos ejes centrales ferroviarios
que iban a ser ejes donde iba a hacer el girar centro de gravedad de toda la movilidad pública, no se nos responsabilizó del formato de conformar el marco legal regulatorio de que debía regir en los sistemas de tránsito y transporte. En ese sentido, nosotros iniciamos nuestra labor. Y todo muy bien, ustedes saben, porque la historia se conoce, que el anuncio de este proyecto implicó a nuestra forma de ver en el momento en que nosotros analizamos la situación, que nosotros estamos aún en el deber de presentar un modelo de gerencia con un proyecto base y presentarlo al país. Y el primer escenario que se nos requirió fue presentarlo a un consejo de gobierno. Y allí hicimos nuestra primera presentación de lo que debía ser la primera línea de metro, que asumimos que fuera el eje norte-sur. Hicimos esa presentación y la demanda que tuvimos en función de nuestro interés en hacer público el concepto que basaba el metro, nos hizo recorrer decenas de escenarios. En ese contexto hubo un momento dado en que ante la luz verde que dio el presidente de iniciar el metro, se lanzó una ofensiva descomunal en su contra. Y hubo un momento que pararon la iniciativa del metro. Y yo digo que cuando yo he vivido la realidad, quienes sustentaron la oposición de este proyecto, que comenzó dentro del mismo gobierno, con funcionarios importantes que se oponían a este proyecto. Al primero de Leonel, 2004. Al primero. Sí. Yo después llegué a la conclusión, yo estaba consciente que se estaba ante un alto riesgo de meter al país en un hoyo. ¿Por qué? Porque lo natural, lo lógico era que antes de que el gobierno tomase la decisión, un equipo se tomó el tiempo para acceder a los metros del área circundante y averiguar cuánto cuesta un metro, porque nosotros no sabíamos. Y al accesar a las realidades ya concluidas de metros en el área, se encontraron con la verdad de que un metro desarrollado en una ciudad, su precio no era menos de 130 millones de dólares. Pero al día de hoy, ingeniero, el cuestionamiento generalizado no es precisamente al Metro de Santo Domingo, a las ejecutorias. En su momento sí los recordamos, muchos ataques, pero hoy la mayoría de la sociedad los reconoce inclusive como una obra inteligente. Sí, pero yo creo que es pertinente recordar el inicio de lo que caracterizó esta obra. ¿Y usted cree que el hoy está originado en que usted llevó ese proyecto? Si usted me deja desarrollar. Con lo que yo pasa, ingeniero, que entonces vamos a agotar el tiempo con el metro y no vamos a poder hacer las preguntas que no que tenemos nosotros, que hace la población. Bueno, entonces lo que no queremos es que se agote el tiempo y luego cambie fuera y nosotros nos quedemos con esas preguntas. Yo por lo menos tengo una pregunta básica y me imagino que el resto también. Ese es el problema, que ahora no está... Pero yo resumo la historia del metro, en que el metro hoy es una realidad. Y se demostró que es una necesidad porque hoy es el clamor de todos los sectores. Falta metro. Y el metro fue sustentado en un criterio de ejecución sin precedente en la historia de los metros del mundo. Todos los metros del mundo se ejecutan bajo la modalidad de llave en mano o bajo la modalidad de 1 o 2 o 3 consorcios, que son los que han hecho todos los metros en el mundo. Nosotros decidimos, después de todo este tránsito, asumir el riesgo de etiquetar el metro con un sello dominicano. Y nosotros preferimos ir a un modelo horizontalmente democrático y en vez de tener 1 o 2 empresas al frente del proyecto, descansar en centenares de ingenieros jóvenes, nobles dominicanos, sobre los cuales descansaba una arenga permanente de que había un motivo patrio para ejecutar. Salió más caro, más barato. De los costos, ¿qué ha significado? Salió más caro, más barato. Este proyecto, en sus 3 fases, concluyó con un costo de 1.986 millones de dólares. Y si ustedes quieren saber y entender lo que esto representa, esto a lo largo de 32 estaciones, 32 kilómetros,
representó un costo por kilómetro de 61 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está el gran logro de este proyecto? Primero, en el corto tiempo que nosotros fue ejecutado, en el menor tiempo de todos los metros del mundo, y en que su costo por kilómetro cuadrado, vamos a compararlo, me llega a la mente ahora, mira, el metro de Lima, de Bogotá, de Quito, de España, de México, de Puerto Rico, por decir 6, no puedo mencionar 6 más. Los precios de esos metros que están al acceso en las redes, todos los precios de esos metros, como media aritmética, tuvieron el precio de 147 millones de dólares. 147. ¿Y ese precio, sí. si no hubiésemos ajustado a esos modelos, el metro de Santo Domingo hubiera costado 4.700 millones de dólares. Sin embargo, costó 1.986 millones de dólares. ¿Cuánto ahorro tuvo por el concepto o modelo de gerencia asumido? 2.700 millones de dólares menos se ahorró el gobierno en ese sentido. Y los beneficios que ha generado el metro, que son incuestionables. Sí. Solamente pongo un ejemplo. Ambiental, por ejemplo. No, le voy a poner un solo ejemplo. Aquí todo el mundo sabe cuánto cuesta al Estado Dominicano los accidentes por año. Andan entre los 50.000 y 75.000. 1.8%. Entre 50.000 y 75.000 millones de pesos. ¿Y usted sabe cuántos pasajeros ha transportado el metro de Santo Domingo? Más de 400 millones de pasajeros en su histórico. Diablo. Y 400 millones de pasajeros transitando con el más alto nivel de autoestima, con el más alto nivel de comodidad, sin presión, sin estrés y con la garantía de poder llegar a tiempo y hacer una cita, de ir a su trabajo a la feria y volver a comer a su casa. Si esos 400 millones de pasajeros, a usted se le ocurre, bueno, no existía el metro, había que colocarlo en la autopista Duarte, en la avenida Kennedy, en todo el casco metropolitano. Esos 400 millones hubiesen caído en las estadísticas de los accidentes y hubiesen aumentado de manera exponencial la intervención del Estado para ir a auxilio de las familias accidentadas y los muertos que se hubiesen generado. Solamente en ese capítulo tiene el Metro Santo Domingo uno de los mejores logros. Sí. Bueno, ingeniero, le voy a pedir un permiso. Vamos a hacer una pausa y entonces continuamos con otras interrogatorios. Yo creo que la parte que él ha querido explicar sobre la cuestión del metro y el nivel de inversión está dado por el hecho de que el objetivo de la presentación es tratar de relacionar un edificio con el desarrollo del metro, es decir, los recursos que se usan en la construcción de esta plaza son recursos que aparentemente vinieron surgiendo conjuntamente con el metro. Entonces, habrá que ver después si ahí hay una economía de 2.700 millones de pesos, si el metro ha salido por 1.800 y tantos millones, cómo se puede hacer eso con eficiencia y entonces además que sobre una cantidad extraordinaria de dinero para traspasarlo. Mira, Julio, yo te diría lo siguiente. No es Andino Peña que está frente al metro. Es Eurica Blar, es Julio José La Luz, el ingeniero Pepe Hidalgo. Si esa persona que hace el metro, yo como ciudadano, se me demuestra con evidencia que ha habido un ahorro de 2.700 millones de dólares y que encima de eso se pretende imputar que también tuvo la capacidad de sustraer fondos, yo le diría, mire, yo sugeriría al gobierno que use ese hombre para que etiqueten todos los proyectos con ese modelo y que le paguen y le oficialicen ese ahorro que tuvo para llevárselo para su casa, que no representa un 2% de lo que se pretende evidenciar. Es preferible que el Estado se lo pague, porque con un 2% del ahorro de 2.700 millones de pesos,
De dólares. Va a obtener el resto para ser usado en otras áreas. ¿Cuál es el problema que tiene el ejercicio gubernamental ahora mismo, en la actualidad? Es que los modelos que se han asumido en términos de gerencia de proyectos no son consistentes con lo que realmente debe ser un verdadero concepto de ahorro. Nosotros, con la modestia incluida, los que hemos querido presentar un modelo de gerencia de proyectos que realmente permita al Estado dominicano optimizar los recursos y entender que en la clase ingenieril dominicana hay suficiente capacidad para hacer las obras que han sido delegadas en consorcios internacionales bajo modelos que evidentemente no han sido del todo exitosos porque hay un cuestionamiento. Mi pregunta cuando regresemos. Cuando regresemos. La mía también. ¿Cómo no? La de todos tenemos más preguntas. Cambio y fuera. El sol de la mañana.